Hola, buenas tardes. Estamos aquí para hablar de la nueva acción ejecutiva, de lo que sabemos y lo que no sabemos. Lo que sabemos, personas que ya estaban en los Estados Unidos por más de 10 años antes del 17 de junio de este año, y que estaban casados con ciudadanos antes de esa fecha, supuestamente van a poder aplicar para lo que se llama parole in place. Parole in place es lo mismo que pueden hacer personas que tienen parientes inmediatos en el ejército. Es una forma de admisión legal a los Estados Unidos, y personas que han sido legalmente admitidas a los Estados Unidos en muchos casos pueden arreglar su residencia desde aquí. Entonces es una manera que muchas personas, aunque ingresaron de ilegal a los Estados Unidos, van a poder arreglar su residencia desde aquí, en vez de tener que salir a Ciudad Juárez o al consulado americano en su país. Sí, pueden entrar y tomar asientos si hay un espacio. Y entonces, no sabemos exactamente cuándo va a entrar en vigor. No sabemos, por ejemplo, si ya estuvo casado y ya tenía 10 años en los Estados Unidos y ya estaba casado antes del 17 de junio, pero su esposo o esposa se hace ciudadano después de esa fecha. Yo no sé si va a calificar o no. Yo no sé exactamente qué antecedentes penales van a afectar este tipo de aplicación. Yo asumo que sería muy parecido a DACA. Con DACA, la acción diferida de estudiantes, si tiene 2 o más delitos menores, excepto infracciones de tránsito, o si tiene un delito de felonía, o si tiene un DUI. No calificaría para DACA. Yo pienso que esta acción diferida para esposos o esposas sería probablemente lo mismo, pero no sabemos. Yo no sé exactamente cuándo vamos a poder empezar a hacer aplicaciones. El gobierno, la razón que el presidente anunció esta nueva regla, pero no entró en vigor inmediatamente, es porque están siguiendo un proceso bajo una ley que se llama the Administrative Procedure Act, es la ley del proceso administrativo. Y básicamente esta es la diferencia entre leyes y reglas federales. Entonces, el Congreso pasa leyes. Por ejemplo, hay una ley que un ciudadano americano puede aplicar para su esposo o esposa. Entonces, las agencias federales responsables para implementar o enforzar las leyes tienen que desarrollar reglas federales. Entonces, en el Código de Reglas Federales dice que cuando un ciudadano americano quiere aplicar para su esposo o esposa, tiene que rellenar el formulario I-130 y enviar ese formulario a X dirección con UCIS. Esa es la diferencia entre leyes y reglas. Las leyes son más generales y las reglas son específicamente cómo las agencias van a enforzar o implementar las reglas. Entonces, una de las maneras que las demandas que varios estados controlados por republicanos hicieron para intentar bloquear DACA y para bloquear la acción diferida de padres, uno de los argumentos principales en contra de DACA o acción diferida de padres fue que esas reglas no habían sido emitidas correctamente bajo esa ley del proceso administrativo. Entonces, para evitar ese problema, están emitiendo esta nueva regla bajo esa ley del proceso administrativo. Y bajo esa ley tienen que poner un anuncio en lo que se llama el registro federal, the Federal Register, y abrir un tiempo de comentario público, y la regla puede entrar en vigor después del tiempo de comentario público.
Entonces, la razón que no simplemente entró en vigor el día que el presidente anunció esta acción ejecutiva es porque están cumpliendo con esas reglas, ¿okay? El proceso de desarrollar reglas federales. Entonces, yo pienso que en las próximas semanas, tal vez en las próximas 2 o 3 semanas, van a poner ese anuncio en el registro federal. Y ese anuncio en el registro federal va a tener todos los detalles de cómo supuestamente va a funcionar el proceso, qué antecedentes penales serán problemas o qué otras cosas posiblemente serían problemas o no. Entonces vamos a tener más información, espero que pronto, pero no sabemos todavía. Yo todavía tengo muchas más preguntas y dudas que respuestas en este momento. Pero lo que yo recomiendo, la razón que estamos haciendo estos seminarios de orientación es para que yo les pueda decir que yo recomiendo ahora y cómo pueden prepararse para cuando entre en vigor esta nueva regla. Lo que yo recomiendo ahora es, primero, sabemos que vamos a necesitar pruebas de los últimos 10 años en los Estados Unidos. Entonces es recomendable empezar a buscar pruebas de los últimos 10 años que tiene aquí en los Estados Unidos. Pruebas pueden ser muchas cosas, récords de escuela, récords médicos, los actas de nacimiento de sus hijos, boletos de autobús o avión, talones de cheque, arrestos pueden ser pruebas de que usted ha estado aquí, o infracciones de tránsito. Cartas de su iglesia, de membresía en su iglesia. Okay, hay muchas cosas que pueden servir como pruebas de que ya tiene más de 10 años en los Estados Unidos. Otra cosa que yo recomiendo es que si pensamos que vamos a necesitar información de, por ejemplo, antecedentes penales, es recomendable posiblemente empezar a juntar esa información. Entonces, si usted tiene algún arresto y usted recuerda básicamente a dónde fue y cuándo fue, los récords penales son públicos. Cualquier persona puede ir a la corte y sacar esos récords, conseguir una copia. Entonces, si tiene un arresto aquí, puede ir a la corte y conseguir esa información. Si tiene un arresto en otro estado, si tiene alguien que vive allá que puede ir por usted, entonces puede buscar esa información así. Es muy común que la gente viene aquí y me dicen que tiene algún arresto desde hace 15 o 20 años de algún lugar en California, no recuerda a dónde y no recuerda la fecha. Si eso es el caso, entonces sería recomendable chequear las huellas digitales con el FBI y podemos encontrar todos los antecedentes que ha tenido. Entonces, si hay información que vamos a necesitar y usted no sabe, esa es la manera que podemos buscar esa información. Y el chequeo de las huellas digitales típicamente tarda 1 mes a 6 semanas, no tarda mucho tiempo. Otra cosa, si estuvo detenido en la frontera y no tenemos la información de su detención en la frontera, podríamos hacer una petición que se llama una FOIA. FOIA significa Freedom of Information Act, es la ley de información libre y es una manera que podemos investigar directamente con la patrulla de la frontera. Yo no sé exactamente si esto va a perdonar la doble entrada ilegal o no. Doble entrada ilegal es básicamente si estuvo ilegalmente presente en los Estados Unidos por más de 1 año y se fue y regresó de la manera ilegal otra vez. O si tiene una orden de deportación y salió y regresó de la manera ilegal otra vez. Eso resulta en un castigo permanente por vida que no es perdonable hasta que la persona ha estado afuera de los Estados Unidos 10 años. Okay. Yo pienso que esta nueva regla probablemente no va a perdonar la doble entrada ilegal.
Pero si su doble entrada ilegal fue cuando usted era menor de edad, es posible que sí. Okay. En el consulado americano en Ciudad Juárez, por ejemplo, si estamos aplicando para la residencia y estamos preparándonos para aplicar para un perdón, o ya hemos aplicado para el perdón, o vamos a tener que aplicar para el perdón en Ciudad Juárez, y usted tiene doble entrada ilegal, aunque fue cuando usted tenía 6 años de edad, sería un problema en Ciudad Juárez o en cualquier consulado americano afuera del país. Pero UCIS, el Departamento de Inmigración aquí en los Estados Unidos, no tiene ninguna póliza oficial de qué hacer en casos cuando alguien tiene la doble entrada ilegal cuando estaba menor de edad. Entonces, posiblemente vamos a poder hacer aplicaciones desde aquí bajo este nuevo proceso, a pesar de doble entrada ilegal, pero no sabemos. No sabemos exactamente cómo va a funcionar. Yo no sé qué tan trabajoso sería este nuevo proceso. Entonces, yo no sé cuánto vamos a cobrar. Si usted ya tiene su caso en trámites y ya hemos aplicado para el perdón o vamos a aplicar para el perdón, yo recomiendo continuar haciendo lo que estamos haciendo hasta que tenemos más información. Okay. Siempre podríamos cambiar lo que estamos haciendo. Siempre si hay 10 maneras que usted puede aplicar, podemos aplicar las 10 maneras, a ver cuál funciona primero. Okay. Entonces, una no está atrapada con la primera aplicación que hizo y siempre podríamos cambiar lo que estamos haciendo. Pero no sabemos cuándo esta nueva regla va a entrar en vigor, no sabemos si sería bloqueada por las cortes o no. Entonces es recomendable, si ya estamos aplicando para un perdón, continuar haciéndolo hasta que tenemos algo que definitivamente podemos hacer que sería mejor. Okay. Otra cosa que quiero mencionar, yo tengo más de 20 años haciendo este tipo de trabajo y cada vez en los últimos 20 años que yo he escuchado rumores o que algo ha salido en las noticias de alguna reforma de las leyes de inmigración o amnistía o alguna nueva manera para aplicar, siempre hay personas que aprovechan de la situación y básicamente que estafan a la gente y que toman su dinero y no sabemos todavía si podemos hacer este tipo de aplicación o cuándo vamos a poder hacerlo. Yo no recomiendo pagar dinero a nadie para hacer algún nuevo tipo de aplicación hasta que hay algo concreto que podemos hacer. No puede pagarle a nadie para ser la primera persona en la fila en este momento porque no hay ninguna fila. Okay, no sabemos cuándo va a entrar en vigor o si sería bloqueada por las cortes o exactamente qué va a pasar. Entonces, muy importante, siempre hay personas que estafan a la gente y pues quiero que ustedes sepan que vamos a hacer este tipo de aplicación cuando el proceso se abre, pero no podemos hacer nada hasta entonces. Entonces, eso es lo que sabemos y lo que no sabemos, básicamente cómo va a funcionar este tipo de proceso. ¿Ustedes tienen preguntas para mí ahora? Sí. So what happens if you're in the process and you pay for the loan, correct? And then the lane comes in board, like you're saying. What happens after that? Okay, si ya aplicó para el perdón, okay, y yo voy a tener que decidir qué hacer en muchos casos que yo tengo aquí, porque yo tengo muchos clientes que yo pienso que van a calificar bajo esta nueva regla. Y cuando paga un abogado, está pagando su trabajo. No está pagando para el resultado, está pagando para el trabajo del abogado. Entonces, en casos cuando ya hemos hecho el trabajo de aplicar para el perdón, hicimos la solicitud del perdón y estamos esperando, entonces probablemente vamos a cobrar más para hacer la nueva aplicación cuando entre en vigor la nueva regla.
si no hemos aplicado para el perdón todavía y no hemos hecho el trabajo todavía, entonces, no sé, tal vez vamos a cobrar lo mismo, tal vez sería menos. Yo no sé qué va a pasar. Entonces, y es otra cosa que no vamos a saber hasta que ponen el anuncio en el registro federal de exactamente cómo va a funcionar este proceso. Y cuando tenemos más información, por ejemplo, yo tengo muchos clientes que están en el proceso de aplicar para un perdón en Ciudad Juárez o en otros consulados americanos, y vamos a tener que, pues voy a revisar todos mis expedientes de mis clientes que están en el proceso en el consulado y evaluarlos para ver quién es candidato para un nuevo proceso y quién no, y yo voy a notificar a mis clientes que posiblemente van a calificar para hacer un nuevo tipo de aplicación y vamos a decidir qué hacer en ese entonces. Pero mi recomendación por ahora es continuar haciendo lo que estamos haciendo. No hay nada concreto, nada existe todavía. La única cosa que existe es que el presidente ha dicho que van a poner un anuncio en el registro federal en las próximas semanas y va a entrar en vigor esta nueva manera de aplicar más luego este verano. Okay. Pero entonces, y es una de las razones que yo pienso que cualquier persona que quiera tomar su dinero en este momento para hacer la aplicación bajo la nueva ley es una estafa. Okay. Y un cliente me comentó que, no me acuerdo si fue su suegro o algún pariente de él, ya pagó a otro abogado $6,000 para hacer una aplicación bajo la nueva ley. Okay, y eso, en mi opinión, no es correcto. Okay, no existe todavía. Yo no estoy tomando dinero de nadie para hacer ninguna nueva aplicación todavía. Okay, si entrara en vigor, vamos a decidir qué hacer entonces. No. Sí. ¿No tienen un tiempo designado para poner el registro? Hay como No hay un tiempo meses, designado. semanas, Yo pienso que probablemente en el próximo mes, pero no sabemos exactamente. like they don't have one specific. No han dicho específicamente cuándo van a poner It's el not like anuncio. a regla or law or anything. They say they have to do it between No. a month. Puede ser cuando sea. Okay. Entonces, Tengo una pregunta. sí. Hay muchachos que tienen DACA que lo han perdido, ¿esos ya no aplican en nada? ¿Van a quedar en el limbo nada más? Okay, otra parte de la nueva acción ejecutiva es que no olvidé mencionarlo, entonces voy a contestar su pregunta en un momento. Es que personas que tienen DACA, que tienen una diploma de an Institute of Higher Education, no sé qué significa Institute of Higher Education, okay, no sé si están hablando de una universidad o si una diploma técnica puede servir, no sé. Okay. Pero personas que tienen DACA, que tienen algún tipo de diploma, van a poder posiblemente aplicar por medio de trabajo también. Pero para contestar su pregunta de usted, personas que tienen DACA pero perdieron su DACA, solamente van a calificar si tienen 10 años en los Estados Unidos y están casados con ciudadanos. Si tienen felonías automáticamente. Hay que preguntarme cuando ponen la regla en el registro federal. Yo pienso que es muy probable que si ha sido convicto de un delito de felonía que no va a calificar. Y depende de por qué perdió la persona su DACA. Si perdió la DACA porque simplemente no volvió a inscribirse por desidia, entonces no sería perjudicada la persona, ¿okay? Pero si perdió su DACA por un antecedente penal, posiblemente podría ser un problema. ¿Violencia doméstica? Violencia doméstica es, dependiendo de cómo acusaron a la persona, puede ser una felonía agravada bajo la ley de inmigración y es muy probable que sería un problema, pero depende de cómo la persona fue acusada y cómo cerró el caso. Hay esperanza entonces. Tal vez, hay que preguntarme Okay. más luego, cuando tenemos más información. Yo tengo una pregunta. Sí. Mire, yo hice el proceso consular con mi esposa. Ujú. Fuimos a Juárez,
ya me pasaron, nos aprobaron el perdón el 601. Ujú. Y ahorita en enero nos lo aprobaron y volvimos a someter la aplicación porque pasó mucho tiempo. Ujú. Y en su opinión personal, ¿cree que eso acelera el proceso de mi esposa para que regrese? Yo no creo que tiene Por nada que esto- ver. No va a afectar cómo están haciendo las cosas en Ciudad Juárez. Como reunificación familiar es el tema, ¿verdad? Pensé que podría Sí, haber- pero esta nueva regla no tiene nada que ver con personas que están afuera del Bueno. país, no tiene que ver con personas que están en el consulado, tiene que ver con personas que tienen su caso, que están aquí en los Estados Unidos, han estado físicamente presentes en los Estados Unidos por más de 10 años antes del 17 de junio de 2024 y que ya estaban casados con ciudadanos antes de esa fecha. ¿Y cuánto es el tiempo promedio que se toma para que, ya sea que volvamos a Juárez o le den la visa para que regrese? Ok, en un caso en Ciudad Juárez, pues eso es algo muy diferente de lo que estamos hablando ahora, Sí, de la sí, nueva entiendo. acción ejecutiva, pero depende del caso y necesitaríamos hablar más luego de su caso particular de su esposa. ¿Podría ser una cita aquí? Sí, puede hablar con mi asistente. Y el promedio, todo el mundo quiere saber cuánto tiempo tardaría para conseguir el parole in place si entrara en vigor esa regla federal. Y no sabemos, ¿ok? Pero con parole in place para personas que tienen parientes en el ejército, yo he recibido ese tipo de permiso tan pronto como en 2 meses en algunos casos, 2 o 3 meses, en otros casos ha tardado hasta 1 año. Entonces no ha sido muy predecible y no sé exactamente qué tan pronto van a otorgar ese tipo de permiso después de que entre en vigor. Sí. Una pregunta, abogado. Cuando está diciendo que si una persona tenemos como un familiar o pariente que estuvo o tiene que haber estado todo, por ejemplo, porque a veces yo he sabido que empiezan y se salen de su misión. Si eso cuenta o no cuenta, digamos, se van por reserva que dicen y están que se salen de seguir sus 4 años, por ejemplo, su contrato, de estar allá en la base. cumpliendo Ok, con el- entonces quiero estar seguro que entiendo su pregunta. ¿De quién estamos hablando? Sí, cuando es como un familiar o un hijo o algo así. Ok, ¿a dónde está el hijo o familiar? Estuvo, o sea, pero son como... Oh, en el ejército. No en el ejército, pero en la base. Empiezan su ¿cómo se dice? La reserva. Pues están en reserva. Como el entrenamiento como en básico. reserva, entrenamiento Ok. básico, pero están como son reserva. Les llaman reserva. Ujú. Un caso que yo Ok, el parole in place de personas que tienen parientes en el ejército o las fuerzas militares de los Estados Unidos. Para calificar para hacer ese tipo de aplicación, su padre, esposo o hijo que está en las fuerzas militares de los Estados Unidos tiene que estar o haber estado active duty, como active en el ejército. Ok, entonces, la reserva, la Guardia Nacional es active duty. The active reserve of the ready reserve is active duty. La reserva normal, no hay garantía. Okay, yo he aplicado para el parole in place para personas que tienen hijos en la reserva y hemos ganado ese tipo de permiso. Pero no es exactamente active duty, no es exactamente activa en el ejército, entonces no hay garantía, pero hemos ganado ese tipo de ellos permiso. están en reserva. Ujú. Ajá, solo hacen... En otras palabras, podríamos hacer el intento. Y solamente es como que hasta qué grado de familiar abarca eso. Padre, esposo, hijo. Solamente. Ok, gracias. Okay. La nueva acción ejecutiva es solamente para esposos o esposas o hijastros de ciudadanos. Gracias. Okay, pero el parole in place para personas en el ejército es diferente. Sí. So if that law goes in place, right, like you're saying, so if you already
petition for your spouse and the USIA that's already approved the case, you know, that part, but she was gonna go later on, once you do the perdón, what's gonna happen? Do you have to do that, another petition again, or just a perdón in place activation? So, okay, entonces, la manera que podríamos posiblemente manejar el caso, si ya aplicó para su esposa, por ejemplo, hizo la I-130, la I-130 fue aprobada, han transferido el caso al Centro Nacional de Visas, estamos preparando para aplicar para el perdón. Si entrara en vigor la nueva regla, podríamos aplicar para el parole in place, dejar en pausa el proceso en el Centro de Visas, aplicar para el parole in place. Y una vez que tenemos ese permiso, simplemente hacer la I-435, que es la aplicación de ajuste de estatus, y usar el mismo I-130 que ya hicieron para arreglar su residencia con el I-435. Pregunta. Ujú, Estoy arreglando por medio de mi esposa. ujú. Entonces, con esta nueva ley que supuestamente va a entrar en vigor, la recomendación, digamos, en este momento es de que me quede, digamos, con el caso que ya tengo con mi esposa. Así es. La otra ley entra en vigor. Hasta que ¿Tendría que tenemos... moverme otra vez para esa ley? Sí, mi recomendación es no hacer ningún cambio hasta que sabemos exactamente qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Okay. Si ya está aplicando, si ya está preparando para aplicar para el perdón o si ya aplicó para el perdón, mi recomendación es continuar haciendo lo que está haciendo. Y siempre, en cualquier momento, podríamos cambiar lo que estamos haciendo. Okay. Entonces, ¿Eso ya vendría siendo, digamos, como un extra dinero más para la otra ley si entrara en vigor o ya lo que, digamos, pagamos? honestamente depende del caso, ¿ok? Y yo no he decidido todavía exactamente cómo vamos a hacer las cosas, porque yo no sé exactamente qué tan difícil sería hacer este tipo de aplicación y obviamente depende del caso. Si me ha pagado para hacer una aplicación para el perdón, pero no vamos a hacerlo, no voy a cobrar para algo que no hacemos. Y si cambiamos lo que estamos haciendo, entonces si el precio sería menos o lo mismo o más, depende de qué tan trabajoso sería el nuevo proceso. Mi idea es que yo pienso que la gente, que este proceso, espero que sería más barato para la gente, pero no sé. Y yo pienso que es probablemente como 50% que entre en vigor y 50% que no. Sí. Una pregunta, abogado. Yo estoy aplicando para mi Ujú. esposo. Vamos a meter ya los papeles para el perdón. Ujú. Vamos a continuar haciendo eso y si entra la nueva ley, ustedes nos van a hacer saber o nosotros tenemos que llamar, depende de lo que anuncie el gobierno, si vamos a cambiar para el otro proceso más. Yo voy a hacer todo lo posible para dejarles saber. Okay, si entra en vigor o cuando entre en vigor, cuando tenemos más información, voy a revisar todos mis expedientes de personas que están haciendo el proceso en el consulado. ¿Y usted qué piensa? ¿Que el perdón regular que se hace siempre es más tardado que la nueva ley que va a entrar? Sí. El perdón, el promedio del tiempo que tarda ahora para ganar un perdón es como 5 a 6 años. El gobierno está muy atrasado con aplicaciones de perdones. Entonces yo pienso que este nuevo parole in place sería mucho más rápido y mucho mejor, porque si, y es muy rara vez que tenemos problemas en los consulados, pero es muy rara que tenemos problemas en los consulados. Entonces, pero si hay un problema en el consulado, cuando la persona se va a su cita en el consulado, entonces cuando estamos intentando arreglar el problema, la persona está allá. Y no podemos hacer demandas en las cortes federales de cosas que sucedieron afuera de los Estados Unidos, típicamente. Si hay un problema cuando la persona asiste a su cita en Atlanta, podemos hacer apelaciones y podemos hacer demandas en las cortes federales y la persona está aquí cuando estamos haciendo todo lo que necesitamos hacer. Entonces, no hay... El riesgo en ir a una cita en el consulado no es extremo, es que prácticamente sabemos cuando vamos a tener problemas
Y yo no recomiendo que nadie se vaya si yo pienso que vamos a tener problemas. Y es muy rara vez que tenemos problemas, pero es más seguro manejar el caso desde aquí, si podemos. Entonces, siempre si tuviéramos la opción de aplicar desde aquí, eso es que voy a recomendar. Si se aplica desde aquí y se arregla un perdón, ¿va a ser que se va a dar un permiso de trabajo o se va a dar directamente a la residencia? Las dos. Podríamos aplicar para el permiso de trabajo mientras que estamos aplicando para la residencia. Y yo pienso, otra vez estoy asumiendo, pero yo pienso que vamos a poder aplicar para un permiso de trabajo cuando hacemos la solicitud de parole in place. Pero no sabemos. Una pregunta. Y por ejemplo, ella entró de menor de edad, tiene como 4 años aquí, y es necesario que va a ser el perdón. Entonces, ¿cómo estamos aplicando? ¿Es por medio de matrimonio? No, ella entró menor de edad, ¿Qué edad tiene ahora? tiene 21. Esta nueva acción ejecutiva no tiene que ver con esta situación. Si alguien entró como menor de edad, ¿de qué país son ustedes? De Guatemala. Es probable que podríamos hacer una aplicación tarde para el asilo. Personas, típicamente la fecha límite para aplicar para el asilo es 1 año después de la fecha que ingresó a los Estados Unidos, pero hay excepciones en casos de personas que ingresaron como menores de edad no acompañados. Entonces es posible que podremos todavía hacer una aplicación de asilo, pero necesitaríamos averiguar si hay una cita de corte o no. Ahora es muy difícil ganar casos de asilo para personas de Guatemala. La razón es porque hay 5 categorías de personas protegidas bajo la ley de asilo. Son personas que han sido amenazadas o perseguidas por su raza, religión, país de origen, opinión política o grupo social. Los problemas con la delincuencia en Guatemala o las maras en Guatemala típicamente son problemas económicos. El motivo de las maras es dinero. Normalmente no es ningún tipo de discriminación. Entonces es difícil ganar los casos de asilo en casos de personas de Guatemala. Entonces no sé si sería recomendable aplicar para el asilo o no, pero necesitaríamos hablar más de su situación particular de ustedes. Sí, porque pues ya tiene permiso de trabajo, pero ahora no sé qué sigue después del permiso de trabajo. O si ya tiene el permiso de trabajo, eso me hace pensar que ya aplicó para el asilo. ¿Así es? No, es lo que quería. Vamos a ver. Ajá. Sí, pero ya tiene más de 1 año con el permiso. Está bien. Una preguntita. Sí. Yo entré aquí por aplicación, por igual. Entré el año pasado, el 10 de julio, y ya hasta que se me vence, pues, bueno, para poder meter el asilo. ¿Cómo puedo yo hacer ahorita con esa nueva ley para meter el asilo? La nueva regla no tiene que ver con el asilo. No. La nueva regla nada más tiene que ver con personas que van a aplicar por medio de matrimonio o los hijastros que van a aplicar a través de un padrastro o personas que tienen DACA que van a hacer aplicaciones por medio de trabajo. La fecha límite para aplicar para el asilo generalmente es 1 año después de la fecha que ingresó a los Estados Unidos, a menos de que haya alguna excepción. ¿De qué país es usted? Venezuela. Venezuela, hay argumentos muy fuertes de Venezuela ahora en casos de asilo y es extremadamente importante hacer su aplicación antes del año. Sí, por eso quiero... Sí, y yo siempre recomiendo en casos de asilo, si no tiene un abogado o si no tiene el dinero para agarrar un abogado, yo sé que la gente de Venezuela llegan aquí con nada más la ropa que llevan y es... pues todo el mundo tiene problemas de dinero, entonces si no tiene el dinero de agarrar un abogado, yo recomiendo rellenar su propia aplicación de asilo y enviarla a la corte antes del año. El abogado siempre puede hacer una enmienda de su aplicación de asilo más luego, puede cambiar su aplicación de asilo más luego, pero es extremadamente importante que reciban la aplicación antes del año. Tengo otra pregunta. Por ejemplo, en
En el caso mío, bueno, yo soy ciudadana, pero yo quisiera arreglar a mis hermanitos, pero ellos están en Guatemala, no sé si se puede. Usted puede aplicar para sus hermanos. ¿Usted tiene 21 años cumplidos? Sí. Ok. Entonces, usted puede aplicar para sus hermanos. El tiempo de espera es alrededor de como 15 años, si no me equivoco, de hermanos de ciudadanos americanos que viven en Guatemala. Pero esta nueva acción ejecutiva no tiene nada que ver con ese tipo de aplicación. Pero sí, puede aplicar para sus hermanos. Sí. Cuando se refiere hijastros que viven dentro del país, que Sí. pueden aplicar. Sí, los mismos requisitos. 10 años de presencia física y o relación de padrastro y hijastro comenzó antes del 17 de junio de este año. Y, por ejemplo, pero es que yo con ellos, pues casi no llevo el mismo apellido, yo soy como Lorena Pérez. Eso no es un problema. ¿No? No, podemos hacer una prueba de ADN si es necesario. Son muchos, tengo como 4. Sí, pero eso no es un problema. Tener los mismos apellidos o no es un problema. Y, por ejemplo, de mi papá, porque no llevo el apellido de mi papá también, no sé qué es lo que me... Si usted quiere aplicar para su papá, si no está en su acta de nacimiento, tendremos que hacer una prueba de ADN y también tendremos que demostrar que él estaba involucrado en su vida de usted en alguna manera antes de que usted cumpla los 18. Sí, él estuvo siempre, pues nada más que no Sí, entonces, sí, puede aplicar para su papá. Sí. No hay ningún problema. Siempre podemos hacer pruebas de ADN si tenemos que demostrar que él es su papá. ¿Y cuánto tardan para que yo le, por ejemplo, si hago la aplicación, y cuánto tarda para que él puede venir aquí? Es una solicitud de la categoría de pariente inmediato, probablemente cerca de 2 años, tal vez 3. ¿Más preguntas? Sí. Yo tengo una pregunta. Hace como 3 años pude hacer mis huellas. Estoy en la espera a ver qué me van a decir. Son las 9 que usted dice. ¿Lo puedo cambiar o ustedes lo cambian? ¿Cómo está? Porque sí, hace como 3 años. Sí, podemos cambiar lo que estamos haciendo. Siempre si hay alguna mejor opción. Siempre si entra en vigor algún cambio y podemos hacer algo diferente y mejor, siempre podemos hacerlo. Porque nunca estamos como atrapados con la primera aplicación que hicimos, siempre podemos cambiar. Sí, porque el caso que tenía la mandaron a Virginia y luego lo pasó 3 en Nebraska y tengo un amigo, usted patrón, y él me dio una carta y me dijo que cuándo falta para que te arregle. Le digo, pues no, está hablando en el espero, pues. Dice si algo está diciendo que me va a llevar en Atlanta, que me quiera ayudar, pero tú crees que algo me puede perjudicar. No le perjudica, pero vamos a ver con la nueva regla, acción ejecutiva, cuando entre en vigor. Como dije, yo voy a revisar todos mis expedientes de clientes que están haciendo el proceso en los consulados americanos afuera de los Estados Unidos, y si yo pienso que alguien calificaría para hacer el nuevo tipo de aplicación, les voy a dejar saber. Entonces seguiré esperando. Así es. Y lo más importante es simplemente no, porque yo sé que hay gente, cada vez que hay alguna reforma o algún cambio, hay charlatanes que aprovechan de la situación y estafan a la gente. Y no debe pagarle a nadie para hacer ningún nuevo tipo de aplicación, porque todavía el día de hoy no existe. Y no hay garantía que va a entrar en vigor. Disculpe, otra pregunta. Es que, por ejemplo, en el caso de mi papá dice que tuvo récord aquí. No sé si eso se elimina. Pues depende de su récord. Tendremos que investigar, pero puede hacer una cita, podemos hablar más del caso de su papá. Okay. Sí. Bueno, no sé si usted me recuerda a mí del caso que tenía yo con usted. ¿Usted cree que yo pueda aplicar a pesar del problema que en los papeles anteriores dice que yo me traje a mis hijos aunque yo no los haya traído? Sí. ¿Usted cree que yo se pueda arreglar por ese? Ok, sí. Muy buen punto. Entonces, en Ciudad Juárez,
hace 6 o 7 años, básicamente fue cuando Donald Trump ganó la elección, empezaron a acusar a padres que habían traído sus hijos de ilegal a los Estados Unidos a ser como coyotes. Y entonces el castigo, el perdón de presencia física ilegal, el I-601A, es una solicitud que podemos hacer desde aquí si el único perdón que la persona necesita es el perdón de presencia física ilegal. Pero si necesita 2 o más perdones, tiene que salir del país y aplicar para los perdones desde su país. Y el proceso de ganar un perdón puede tardar años. Entonces, yo básicamente dejé de manejar casos en Ciudad Juárez para padres que habían traído sus hijos de ilegal a los Estados Unidos en ese entonces, porque lo que va a pasar es que le va a acusar de haber ayudado a otra persona a ingresar de ilegal a los Estados Unidos y tendremos que aplicar para otro perdón. Y solamente califica para el I-601A si eso es el único perdón que necesita. Entonces lo que hacen es que cuando asisten a la cita, si deciden que necesitan otro perdón, revocan el I-601A para que tienen que volver a hacer esa aplicación y también tienen que hacer la aplicación para el otro perdón, que significa años afuera del país. Okay, con el nuevo parole in place, si entra en vigor, entonces todavía necesitaría un perdón probablemente, pero podríamos aplicar para el perdón desde aquí. Entonces no hay problema. Sí, porque la verdad, así como están las cosas de donde yo soy, la verdad no. Sí, yo pienso que podríamos aplicar para el perdón desde aquí y nunca tendría que salir del país. Y no cambia mucho, por ejemplo, ya mis hijos pues ya son residentes, ¿verdad? Ya en estos días, en este tiempo, pues, y van a ser ciudadanos. Esa ley tiene que ver con personas que en cualquier momento anteriormente ayudó a una persona indocumentada a ingresar de ilegal a los Estados Unidos. La única excepción o el perdón es si la única persona que ayudó a ingresar de ilegal a los Estados Unidos fue su padre, esposo o hijo. Entonces puede aplicar para un perdón. Okay, pero prácticamente, aunque puede aplicar para el perdón en Ciudad Juárez, va a estar afuera del país muchos años. Okay, entonces, no es una buena opción. Pero si podemos aplicar para el perdón desde aquí, entonces sí, absolutamente sería una buena opción. Ese fue mi caso, ¿verdad? Okay. Lo que está hablando, bueno, como cerca de 2 años, pero ya no lo aprobaron, ¿verdad? Pero ahora estamos esperando otra vez. Sí. Ahora tuvimos que reaplicar para la visa. Así tuvimos que salir. Sí, vamos a ver. Abogado, una Sí. pregunta. Mi esposo, él no tiene documentos de hace tiempo que llegó 11 años aquí, 12. Por lo mismo que Atlanta o Georgia es un estado donde es racista, muy racista. Él siempre trabajó en construcción, vivió con su hermana, no tiene un comprobante de renta, no tiene nada. Cuando nosotros decidimos casarnos, casi todo estuvo a mi nombre, por lo mismo que casi no, él le pagaban en efectivo o cosas así. ¿Qué podemos hacer para conseguir como una prueba de que él tiene más de ese tiempo aquí? ¿Algunas cartas de personas o...? Tal vez. Bajo DACA, cartas realmente no fueron suficientes. Una carta fue suficiente para demostrar que la persona no había salido de los Estados Unidos en los últimos 5 años. Para DACA fue 5 años. Pero no fue suficiente para demostrar que la persona ya estuvo en los Estados Unidos hace más de 5 años. Entonces no servía para demostrar la fecha de entrada a los Estados Unidos, pero sí servía para demostrar que la persona había estado continuamente físicamente presente en los Estados Unidos desde la fecha que entró. Entonces yo pienso que podríamos probablemente usar cartas para lo mismo, para demostrar que ha estado continuamente presente en los Estados Unidos desde cuando sea. Pero probablemente necesitaríamos algún tipo de comprobante para demostrar desde qué fecha usted ingresó a los Estados Unidos. Entonces, récords de escuela, récords médicos, actas de nacimiento de sus hijos, su acta de matrimonio,
arrestos, envíos de dinero, talones de cheque, impuestos. Uno de mis clientes de DACA, encontramos algo en, no sé si recuerda ese periódico viejo México Lindo que tenían aquí en Gainesville por muchos años. Su equipo de baloncesto de uno de mis clientes de DACA tenía su foto en ese periódico y usamos eso para demostrar que estuvo aquí hace más de 5 años. Entonces, cada caso es diferente. Entonces, vamos a ver. Sí, hay que buscar, es muy recomendable ahora empezar a generar ideas de qué tipo de pruebas van a poder conseguir y buscar esas pruebas. Pero cartas de una iglesia pueden servir. El único tipo de carta que realmente sirve es de una iglesia diciendo que ha sido miembro de esa iglesia desde X tiempo. Abogado. Sí. Oh, sí. En el caso de los hijastros, ¿hay un límite de edad para que ellos puedan aplicar en esta ley? Solamente es el límite que tiene que ver con la definición de hijastro. Entonces, para poder aplicar para un hijastro, la relación de padrastro y hijastro tiene que haber comenzado antes de que el hijastro cumpla los 18. En otras palabras, si tiene un hijastro, tiene que haberse casado con el papá de su hijastro antes de que su hijastro cumpla los 18. Y bueno, y si él tiene DACA, eso tampoco no le ayuda a él. Son dos cosas distintas. Si tiene un hijastro que tiene DACA, la DACA realmente no tiene nada que ver con esta nueva manera de aplicar. Sería probablemente recomendable si por ejemplo tiene un hijastro que cabe en la definición de hijastro porque se casó con el padre de su hijastro antes de que el hijastro cumpla los 18, pero tiene DACA y ya tiene más de 21 años. Entonces usted podría aplicar para el parole in place y hacer la I-130 para su hijastro, pero el tiempo de espera es larguísimo, entonces debe continuar renovando su DACA. Sí. Yo tengo muchas preguntas en realidad, pero no sé si preguntárselas porque, pues como usted dice, todavía básicamente no tiene mucha información y eso. Ok, yo ya tengo una I-130 aprobada como en el 2008, 2009, por ahí, tengo que mirar para saber exacto. Y estoy casado todavía con una ciudadana americana, tengo 3 hijas ciudadanas americanas, pero ahora nos estamos divorciando. Entonces, ahora, y ya tengo también la visa U. Me la había negado y ahora me la aprobaron, ahora ya la tengo. ¿Tiene la visa U en sí que es válida por 4 años? Sí. Okay. Ahora mi pregunta es como, si esto entrara en vigor y sería mejor que la visa U para agarrar mi residencia más rápido. ¿O no? Probablemente sería mejor quedar con la visa U, porque para aplicar bajo la nueva ley tendríamos que aplicar a través de su esposa y están divorciando. Entonces, sí. Pero ya metí la I-130 con ella. Pero ni modo, es que para hacer el ajuste de estatus tiene que demostrar que todavía están casados y todavía el matrimonio es un matrimonio real. Entonces... Y aunque sea por parte de ella, que es la que ella me hizo bien, se fue con otro. Ni modo, a menos de que usted terminó, whatever, es así. No, todavía no estamos divorciados, estamos todavía peleando. Pero ni modo, es que yo recomiendo continuar con la visa U, porque lo que suele suceder es que si su esposa dice que le va a ayudar ahora, mañana va a decir que no. Entonces... no, en realidad desde ahorita dice que no. Sí, entonces yo no recomiendo confiar y poner toda su esperanza en la ayuda de una persona que posiblemente va a cambiar de opinión. Y la otra pregunta era, en un caso que sí fuera mejor, ¿este permiso les va a dar chance de poder salir y tal del país o no? Es posible que sí. Pero si ya tiene la visa U, ¿cuándo se le vence la visa U? Apenas me la dieron en este año, en enero. Ok, 3 años más, sí. O 4 años más. Entonces, tenemos que aplicar para la residencia permanente. No hay permiso de viaje a través de la visa U. Okay. Pero puede aplicar para el permiso de viaje una vez que aplicamos para la residencia. Y con el nuevo parole in place, tal vez podríamos aplicar para un permiso de viaje, pero no sé.
Yo pienso que probable que no. Yo sí estuve en proceso de deportación y me la cerró el juez para siempre la ley. Me cerró el juez aquí en Atlanta. Estuve en proceso de deportación como por unos 2012 hasta el 2000. Lo que probablemente vamos a tener que hacer es aplicar para la residencia a través de la visa U y en ese entonces hacer la petición para reabrir y terminar el proceso en la corte. No, o sea, sí, ya está terminado. ¿Fue terminado o administrativamente cerrado? No, terminado. Ok, está bien, no hay problema. Ya, fue terminado, pero a mí me había negado la visa primero porque tenía un acuso de violencia doméstica que fue cerrado mi caso y no fui convicto, no nada, pero migración como quiera me lo había negado. Y mandé una carta con el senador, ¿cómo se llama? El morenito. Raphael Warnock, sí, Raphael Warnock, Charles Spry. Y me la aprobaron como en un mes, así rápido, porque no, ya tenía como 3 o 4 años que no me respondían y cuando mandé la carta, como al mes me llegó la visa. Sí, el senador Warnock tiene una persona que trabaja para él que es muy conocido por abogados de inmigración, por poder ayudar a la gente. Lo que sé es que fue como un milagro, o sea, fue como en un mes desde que yo le mandé la carta a él y me llegó la visa como al mes. Sí, y lo que es chistoso es que esa persona que trabaja para el senador Warnock, que es demócrata, trabajaba para Kelly Loeffler, que es republicana, y trabajaba antes para otro senador demócrata. Entonces ha trabajado para republicanos y demócratas. Maybe quizás por eso que lo conocen más, ¿no? Es porque ha trabajado por todos los que están. Sí. Sí, pero ese era así era, pues como es, yo pienso que mi caso es un poco... Sí, pues, vamos a ver, tendríamos que hacer no, otra cita para hablar de esas cosas. Muchos... Okay. Pues es básicamente todo el tiempo que tenemos, pero espero que si tiene cualquier otra pregunta o si algo sale en las noticias, siempre puede llamarnos cuando yo me doy cuenta de algo más concreto, pues, cuando sabemos qué podemos hacer. Perdón, ¿sería recomendable agarrar las huellas para el FOIA y eso o no? Para mí. Sí, sabemos que hay información que vamos a necesitar, sí. Pero ahorita no, ahorita mejor esperar. Pues sí sabemos que vamos a necesitar esa información y tenemos que buscar esa información, entonces probablemente tarde o temprano vamos a necesitar investigar si es para esto o para otra cosa, entonces sería recomendable investigar, pero no podemos hacer ninguna solicitud, pero juntar pruebas sí. Okay. Tengo una última pregunta. Sí. Una persona ciudadana americana en México, tiene su familia, ¿cómo puede hacer para traerse su familia si no tiene pasaporte ni tiene acta? Sería rápido. ¿El ciudadano americano no tiene pasaporte? No tiene ningún papel de aquí, porque se la llevaron nada más con su acta. ¿A dónde nació? ¿Aquí en Estados Unidos? ¿A dónde? No tengo exacto. ¿En el Valle de Texas? No. No, ok. Es probable que puede ir al consulado con su acta de nacimiento y sacar su pasaporte americano y aplicar para su familia. Hay muchos problemas con... yo he tenido muchos clientes que nacieron cerca de Brownsville, Matamoros o cerca de El Paso y Ciudad Juárez, porque habían algunas parteras que estaban falsificando muchas actas de nacimiento y el gobierno no acepta actas de nacimiento de Brownsville o de El Paso muchas veces. Pero si nació en algún otro lugar, probablemente no hay ningún problema por llevar su acta de nacimiento al consulado. ¿Usted puede llevar el proceso de todos los hijos o ella puede hacer el proceso? Sí, claro que sí, puede hacerlo así conmigo y podemos hablar más de eso. Pero ella con su acta de nacimiento americana puede cruzar para acá. Sí. Es posible que sí. Es mejor sacar su pasaporte, pero es posible que la permitan a ingresar a los Estados Unidos con nada más su acta de nacimiento. Tiene el acta de nacimiento americano, no tiene ningún ID, nada. Sí. Ahí viene en la línea fronteriza cuando yo he paso por Tijuana, nada más se la presenta a los que están en el Border Control. Y es
ellos la meten a un cuartito, le sacan huellas, le revisan y sale que es ciudadana americana, simplemente le hacen unas preguntas y es todo. Es probable que sí, pero lo más recomendable es hacer la cita para sacar su Es pasaporte. el proceso para traer todos sus hijos, no solamente es el de ella, ¿no? Para- Sí, porque vamos a necesitar su pasaporte americano para poder aplicar para sus hijos también. Sí. Pero el pasaporte americano lo puede sacar allá mismo en México. Ella sí. Allá en México o aquí. Ella sí, pero la familia tiene que llevar un proceso, ¿cierto? Aquí con usted. Ujú. Y sus hijos, si ella ha vivido toda la vida en México, probablemente sus hijos no son ciudadanos por nacimiento. No, pero ella no puede aplicar por ellos. Llegando a usted no puede hacer. Sí, claro que sí. ¿Y por su esposo? Porque está Sí, también, ella puede hacer la cita conmigo, podemos ¿Cuánto hablar más de tardaría el información. proceso? Vamos a ver, ok, pero ella puede hacer la cita y vamos a ver. Pues muchas gracias entonces, tenemos otro grupo de personas que vienen, pero muchas gracias y cualquier cosa que necesita, pues siempre nos puede llamar, ok.